Tu fin de semana. Acompáñate con Estéreo Villa. Muy buenas tardes, vecinos y vecinas de Lima Sur, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Surco, Chorrillos, Pachacamac, Lurín, Barranco, San Bartolo, Punta Negra, Santa María del Mar y a todos los que nos sintonizan a esta hora, Estéreo Villa 101.7 de la frecuencia modulada. Hoy domingo 3 de noviembre nos reencontramos en una nueva edición de Tu Amigo Sisol, programa del Sistema Metropolitano de la Solidaridad. Su servidora Rocío Quispe a esta hora los acompañará de 12 a 1. Queremos que nos llames al teléfono 288-1096, 288-1096 para tus consultas con nuestros médicos especialistas. Hoy trataremos temas referidos al sobrepeso y la obesidad y también el acné. Todas las llamadas para consulta ingresan a un sorteo de chequeo médicos. En esta oportunidad tenemos para ti en Sisol de Villa María del Triunfo una consulta oftalmológica más chequeo completo, 2 radiografías de columna, una ecocardiografía, una consulta urológica, profilaxis, despistaje de caries para que asistan este lunes o miércoles. Y en Sisol de Villa El Salvador tenemos 3 paquetes de atención en nutrición. Escuche, 3 paquetes de atención en nutrición en Villa El Salvador. El teléfono es 288-1096. Pero antes es momento de escuchar la opinión del gerente general de Sisol, doctor Víctor Choquehuanca. Estimados amigos, en las próximas semanas comenzará a elevarse la temperatura y por consiguiente aumentará el riesgo de contraer enfermedades diarreicas por el uso de aguas contaminadas, la mala higiene, la falta de lavado de manos y el pobre uso que se hace para desinfectar verduras o frutas que se comen a veces sin hacerse la higiene necesaria. Esto principalmente afecta a niños menores de 5 años, poniendo en peligro su vida. Se ha demostrado que la contaminación más frecuente se relaciona con la presencia de microbios de origen fecal y de otras fuentes, presentes en el agua que suponemos potable, por lo cual debemos tomar acciones que mejoren la calidad del agua domiciliaria en nuestras casas mediante el almacenamiento seguro y el tratamiento local a fin de prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por estas aguas contaminadas. En este punto debemos tomar cuidados porque si bien la calidad microbiológica del agua puede ser aceptable en el momento de su recolección, se puede contaminar con bacterias de origen fecal durante su transporte, su manipulación, y por lo que siempre debemos aplicar algunas de las prácticas más habituales para purificar el agua antes de consumirla en casa. Un primer método es hervir el agua. Se debe tomar en cuenta que para eliminar las bacterias es necesario que el agua hierva por lo menos unos 15 o 20 minutos. Segundo, una práctica bien a la mano está en desinfectar el agua con cloro o lejía. Este es uno de los métodos más rápidos, económicos y eficaces para eliminar las bacterias contenidas en el agua. La cantidad de cloro que debe agregarse al agua depende de la concentración que tenga, pero generalmente 3 a 4 gotas por litro podrían ser suficientes. Después de agregar el cloro, es importante esperar media hora antes de tomar el agua para que efectivamente el agua ya esté descontaminada. El agua puede venir clorada, pues, porque al agregarle más cloro podría alterar su sabor, haciéndolo algo desagradable, pero esto no representa riesgo para la salud. Recuerden que cosas muy sencillas, como por ejemplo el lavado de manos antes de cocinar, antes de comer y después de ir al baño, acompañado de la buena manipulación o una manipulación apropiada de los alimentos, particularmente las frutas y las verduras que requieren una higiene previa antes de llevárnoslo a la boca, y el mantener efectivamente
cubierto algunos alimentos, particularmente frente a la presencia de vectores como cucarachas o moscas, pueden hacer la diferencia entre la vida y la enfermedad. Y esto particularmente en niños, donde un proceso diarreico puede llevar a una enfermedad muy seria, deshidratación e incluso a la muerte. Finalmente, los invitamos a participar en esta gran cruzada CISOL para el uso saludable del agua potable, haciendo hincapié en la importancia de la participación comunitaria para lograr la aceptación y la sostenibilidad en el tratamiento y almacenamiento seguro del agua domiciliaria, lo que resultará en el fortalecimiento de la salud de nuestros hijos y un importante ahorro para nuestros bolsillos. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Agradecemos a nuestro gerente general, el doctor Víctor Choquehuanca, por esos consejos. Y precisamente es cierto, ya se acerca la época de verano, la época que vamos a la playa, la época que comemos helados, y muchas personas en ese momento recién se acuerdan que quieren ponerse un bikini, quieren usar ropa más ligera y tienen rollitos, no pueden ponerse sus ropas de baño, ¿no? Y estamos entrando al tema de la obesidad, ¿no? Ahí muchas van al gimnasio para bajar rápido de peso, ¿no? Pero ya muchas hemos caído en el tema de la obesidad, y precisamente para hablarnos de ese tema está con nosotros la nutricionista Diana Mesones. Ella brinda sus servicios en CISOL de Punta Hermosa, y con quien trataremos precisamente el tema del sobrepeso y cómo llegamos a la obesidad. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuénteme, ¿cómo llegamos a tener problemas de sobrepeso primero? Bueno, en realidad todo el mundo, creo yo, que a estas alturas ya conoce ese término, que es el sobrepeso. En realidad el sobrepeso es el exceso de grasa corporal en el cuerpo. Ojo, no necesariamente el peso, sino el exceso de grasa. El exceso de grasa corporal. ¿Y por qué se produce? Básicamente puede deberse por falta de actividad física que tenga esta persona, puede deberse a una mala alimentación o también puede deberse a problemas metabólicos del cuerpo. Y cuando una persona ingresa a este sobrepeso, por lo menos el peso de uno, ¿cuánto debe estar en lo normal, lo ideal? El peso se determina en realidad a partir de la talla que pueda tener el paciente, la edad y el sexo. Bueno, por ejemplo, los peruanos no somos muy altos, por lo menos miden un promedio 1,60 m, mujeres de repente 1,65 m, los varones 1,75 m, más o menos. ¿En cuánto debe oscilar el peso de las personas que tienen Para esa eso talla? Debe de pasar un promedio, una ¿no? evaluación, claro. Y el IMC es el que determina el peso ideal. El decirle a usted, por ejemplo, por 1,60 m puede pesar entre 50 a 60 kilos, sería la respuesta más fácil, pero claro, en realidad a partir de eso no es que se determina el peso ideal, sino de acuerdo a la contextura. Una persona de 1,60 m con una contextura gruesa, pues no va a estar bien vista con 50 kilos, supongamos, como una persona con 1,60 m, una contextura delgada, un peso de 60 kilos. Entonces es determinante ahí el tipo de contextura que tenga la persona. Algunos tienen una idea que deben pesar, por ejemplo, si miden 1,70 m, deben pesar 10 kilos menos de su talla. Y así lo promedian, ¿no? No, en realidad no es la manera de... O mide 1,55 m, debe pesar 45 kilos. No, en realidad no es la manera de determinar. La manera más práctica es a partir de determinar el IMC, que es el índice de masa corporal, que se determina simplemente a partir de la talla, el peso, dividirlo por la talla y nuevamente dividirlo por la talla. Doctora, un caso práctico, ¿cuál es su peso y cuál es su índice de masa corporal de usted que es nutricionista? Bueno, en mi caso yo mido 1,59 m y peso 54 kilos. Y mi IMC está dentro del rango de 21 a 22. Ah, muy bien, doctora. Entonces, ¿cómo se mide este peso para las personas, para los oyentes? Un hombre y una mujer, ¿cómo se mide? ¿Cómo pueden ellas medirse? ¿No? Como le decía, es tan fácil, tan solo es el peso, dividirlo entre la talla y nuevamente dividir ese resultado entre la talla. Es peso sobre talla al cuadrado, en otras palabras. ¿Y cuándo uno llega al tema ya de la obesidad? Uno llega al punto de obesidad cuando este IMC está excediendo el 30. El número 30.
Nosotros hablamos de un sobrepeso cuando este IMC está entre 25 a 29.9 y hablamos de obesidad a partir de 30 para arriba, obesidad mórbida a partir de 40. ¿Puedo yo decir que estoy en un nivel obeso si ya tengo 20 kilos de sobrepeso? Si el IMC, como le digo, está por encima de 30 y estamos hablando de obesidad. De obesidad. ¿Y qué hay que hacer ahí en ese momento, doctora? Básicamente es ir al nutricionista. Claro. Es un trabajo en conjunto, no es solamente ir al nutricionista y quedarme ahí. Hay una serie de evaluaciones que tiene que pasar por el hospital. La primera no es solamente ir y decir yo necesito una dieta. Claro. No es solamente eso, hay una serie de factores que van a determinar si el problema es en la alimentación tan solo o es algo más, algo metabólico. Por ejemplo, la evaluación física, que es primordial. La entrevista personal con el paciente, es saber, por ejemplo, si cuando es un paciente tiene el cuellito muy oscurito, me hace a mí tener una idea de que no es solamente la alimentación, sino acá hay un problema metabólico. Ya tendríamos que hablar también con el endocrinólogo, pasar una consulta por ahí. Si yo veo que el paciente es una persona muy ansiosa, también ya tenemos que hablar también por psicología, porque puede haber ahí un trastorno de ansiedad que haga que este paciente coma de más. Claro, el comer de más. Ahora hablemos de la buena alimentación. ¿Qué es lo que debería incluir nuestra dieta en la dieta de las personas para que no caigamos ni en sobrepeso ni obesidad? ¿Qué alimentos debemos consumir y qué no debemos consumir en exceso? Lo que nosotros debemos de considerar es que es mentira. No existe la persona que diga yo como los 365 días del año bien. Que yo no como ni una fritura, que yo no tomo ni una gaseosa, ni nada, eso es mentira. Nosotros, por el ritmo de vida que tenemos, por el entorno social que tengamos, siempre vamos a tener un pequeño brindis o alguna salida o algo. Lo que hay que aprender es a encajar el tiempo del alimento y sobre todo la cantidad que yo necesito. Yo sé que debo de consumir por todo este boom que hay ahora por la nutrición, en la radio, en la televisión, yo sé que siempre debo de comer frutas y verduras, pero no es solamente una dieta esa base de frutas y verduras, también es importante la cantidad de carnes que podamos dar a los niños, a los adultos, al adulto mayor sobre todo, la cantidad de carbohidratos que podamos tener en la dieta. Recordemos siempre que el carbohidrato no es malo, no es el diablo. El carbohidrato es muy necesario para que tengamos energía durante todo el día. La idea es racionarlo. Por ejemplo, una manera muy práctica que puede hacer toda persona es consumir la cantidad de harina del tamaño de su puño. Claro. Que es una cantidad para medir más fácil, por ejemplo. Ya, en todo caso, el pan nuestro de cada día, ¿cuántos panes se del pueden tamaño consumir? De su puño, entonces del estamos tamaño, hablando un pan, por ejemplo, y ya estamos midiendo ahí. La cantidad de arroz que yo me pueda servir del tamaño también, de mi puño. Y puedo consumir un pan, un pan adicionado a otros alimentos, frutas, líquidos. Y también puedo consumir arroz en ese día, o también puedo consumir papa. También podemos jugar con o los tallarines, alimentos. Por ejemplo, a nosotros nos gusta comer tallarín verde, ponte tallarín con espinaca, su carne, su papa a la huancaína. ¿Eso es correcto? ¿Es bueno? Siempre y cuando la persona haga deporte, está bien visto. Para que queme. Para que pueda utilizarlo como fuente de energía. Mezclamos fideos con papa. Así es. Con más papa. Por eso es muy importante la entrevista, por eso le decía. Por ejemplo, si yo tengo una persona que supongamos que en las mañanas todos los días sale a correr 1 hora, tiene un trabajo de movimiento, qué sé yo, trabaja en el mercado, está cargando paquetes o muchas cosas, la dieta va a ser para bajar de peso diferente que para una persona que tiene un trabajo de oficina, que no sale ni a hacer ningún tipo de actividad física ni nada. Entonces la dieta es muy diferente, pero lo más recomendable es no combinar harinas. ¿Para qué? Para evitar que dé hambre más rápido. Después seguimos con la doctora Diana Mesones después de este corte comercial.